Bien, mis amados hermanos, para la honra y gloria de Dios, en estas horas santas de vigilia, queremos aprovechar también el tiempo. Voy a dejarlos en la compañía de nuestra hermana Ángela, Ángela Granados, desde Medellín, Colombia. Hermana Ángela, buenas noches, el Señor la bendiga. Muy buenas noches, hermano Carlos, y para todos los hermanos del remanente. Nos da mucha alegría, hermana Ángela, tenerla con nosotros. Sabemos que usted es también de las hermanas fieles que perseveran en el adventismo historicista en Colombia. Ha sido de gran bendición poder trabajar a su lado y poder juntos ir conociendo poco a poco ese maravilloso mensaje, irlo esparciendo, perseverando para la gloria y honra de Dios. Nos ha dado mucha alegría, Amén. hermana Ángela, poder estar codo a codo, trabajando acá en Colombia, en cada lugar, en este mensaje. Hermana Ángela, que el Señor la bendiga. Esperamos que sea Amén. de bendición la presentación de este tema. Si usted me permite, voy a pedirle a algún hermano voluntario que por favor dirija la oración en este momento para que sea el Espíritu de Dios el que nos ayude a participar de este estudio. ¿Hay algún hermano que por favor nos ayude en este momento para tener la Amén, oración con hermano. nuestro hermano, el hermano Jairo? Hermano Jairo, el Señor lo bendiga. Por favor, vamos de rodillas para pedir la dirección de Dios. Amantísimo Padre y nuestro Dios, que estás en las alturas de los cielos. Seguimos, Señor, alabando, glorificando su santo nombre, adorándole, Señor, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra y toda la gloria por los siglos y de los siglos. Amén, Señor. Mis hermanos, seguimos encomendándonos, Señor, buscando la unidad en lo que estamos dispersos el uno del otro, pero en el Espíritu Santo queremos llegar a ser uno, como dice tu palabra, Señor, todos que vamos a ser uno en pensamiento, en obra y en todo lo que el Señor quiere que hagamos. En su mano encomendamos, Señor, a mi hermana Ángela para que sea dirigida por el poder de mi Señor el Espíritu Santo, y también a nosotros que nos dé entendimiento, de sabiduría, para poder entender este tema que ella trae. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos encomendamos, lo pedimos todo. Amén. 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 Adelante, mi hermana Muy buenas Ángela, que el Señor la noches. bendiga. Amén. Muy buenas noches para todos mis hermanos. En esta noche muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, escuchando a todos los hermanos en estos mensajes tan preciosos, en la unidad, en la verdadera unidad de la iglesia, que así debe ser. Entonces, que este mismo mensaje nos una a todos. Quiero comenzar con citando a segunda de Pedro 3:15, y dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí el apóstol Pedro está haciendo énfasis en las epístolas del apóstol Pablo, un profeta citando al otro profeta. ¿Por qué escogí este texto para iniciar el estudio? Porque está sucediendo algo, desde hace muchos años viene sucediendo, que han malinterpretado los escritos de la profeta del Señor. Entonces, debido a esto, muchos han renunciado al adventismo, están todo este viento de doctrinas que están confundiendo el pueblo. Y debido a esto,
existe tantas divisiones en la iglesia y por eso nosotros estamos aquí, no allá en la corporación. Entonces, curiosamente, la hermana Gabriela nos habla de una carta al hermano Stanton, y yo les voy a hablar de una carta que la hermana Elena le escribe al pastor Baker, no sé si pronuncio bien el nombre, un pastor en Tasmania cuando ella estuvo en Australia. No sé si mis hermanos tengan conocimiento de esta carta y por qué ella le escribe, qué tema tocó ella en la carta y en qué aspecto lo estaba amonestando. Entonces, ella en esta carta va a hablar de la naturaleza de Cristo, más esencialmente de las pasiones y las propensiones. Entonces, vamos a iniciar leyendo. Estoy estudiando, este análisis lo hizo el pastor Van Rad Larson, casi digo Van Ferrer. El pastor Rad Larson hizo esta investigación muy detallada, pues no nos alcanzaría hoy la noche para analizarla, pero vamos a analizar algunos puntos importantes que la profeta del Señor le manda esta carta al pastor Baker y vamos a comenzar hablando de algunos puntos. Dice, debiéramos reconocer la evidencia innegable de que ella vio a Cristo como teniendo ciertas pasiones y propensiones naturales. Bueno, no sé si a alguno les queda claro este tema de las pasiones y propensiones naturales que tomó Cristo, las mismas pasiones y propensiones naturales que nosotros tenemos, ¿sí? Sigo leyendo. Y de que Él evitó el pecado controlándolas. El otro tipo de pasiones y propensiones malas, las cuales ya son pecado. Entonces, hay otro tipo de pasiones y propensiones. Cristo tuvo nuestras pasiones y propensiones naturales, pero nosotros tenemos pasiones o sea, nosotros también las tenemos, pero se vuelven malas cuando las llevamos a cabo, cuando cometemos el pecado. Entonces, ella sigue aquí en su declaración. Dice, el otro tipo de pasiones y propensiones malas, las cuales ya son pecado o el resultado del pecado, y las cuales los cristianos tienen que eliminar de su experiencia. Estas pasiones y propensiones malas fue las que Cristo mantuvo sujetas. Y por eso Cristo nunca pecó. Pero no sucede lo mismo con nosotros. Nosotros estas pasiones y propensiones naturales las convertimos en pasiones y propensiones malas. ¿Sí? Sigamos aquí la investigación. Tomando entonces su declaración, ni por un momento hubo en él una mala propensión. Esta fue la declaración que ella, entre muchas cosas que ella le escribe al pastor Baker, diciendo que ni por un momento hubo en él una mala propensión. Entonces vamos a ver qué conclusión sacaron los intérpretes de esta carta. Y debido a esta carta, que fue tan mal comprendida, de ahí viene la doctrina de que no, que la hermana Elena quiso decir que Cristo tomó la naturaleza impecable, la de Adán antes de la caída. Y aquí vienen pues todos estos intérpretes y le vienen enseñando a sus alumnos, a los alumnos de teología, este asunto que confunden es lo que ella le escribe al pastor Baker y qué realmente, qué fue lo que ella quiso decir cuando dijo, ni por un momento hubo en él una mala propensión. Muy bien. Dice, y leerla como si ella hubiera dicho, una propensión natural. O sea, ¿qué dijeron los intérpretes? Mira, lo que ella quiso decir es que Cristo no tomó las pasiones y propensiones naturales. Entonces, aquí ella nunca quiso decir eso. Ni por un momento Cristo tuvo una mala propensión, porque Cristo no fue vencido
por el pecado como nosotros somos vencidos por el pecado. Bueno, muy bien. Dice, él podría haber pecado, él podría haber caído, pero ni por un momento hubo en él una mala propensión. Otra declaración de la profeta del Señor. Debemos entender que esto enfáticamente está queriendo decir, él podía haber pecado, pero no lo hizo. Muy bien, vamos a leer otra declaración aquí de la profeta del Señor en Signs on the Times, que ella hizo en 1900. Dice, Adán fue tentado por el enemigo y cayó. No fue el pecado que habitaba en él, en el que lo hizo ceder, porque Dios lo hizo puro y recto y a su propia imagen. Él era tan sin falta como los ángeles que están delante del trono. No había en él principios corruptores, ninguna tendencia para el mal. Miremos, concentrémonos en esta parte que me llamó mucho la atención. Dice, dice, eh, eh, no habían en él principios corruptores, ninguna tendencia para el mal, ¿sí? Pero cuando Cristo vino para enfrentar las tentaciones de Satanás, él llevaba la semejanza de carne pecaminosa, ¿sí? Entonces, ella dice que Adán en él había no habían tendencias al mal, y dice que él era hecho a imagen y semejanza de Dios. Él llevaba la semejanza de Dios, pero ya habían pasado 4000 años de pecado y Cristo no vino precisamente a tomar la naturaleza impecable, santa, perfecta, de la que tenía Adán allá en el Edén, ¿sí? Por eso dice acá, él era tan sin falta como los ángeles que están delante del trono. Una situación muy favorable para Adán y Eva, pero no tan favorable cuando le tocó a nuestro amado Salvador venir a este mundo a tomar nuestra propia naturaleza pecaminosa. Digamos la declaración. Dice, en este punto de nuestro análisis puede haber preguntas que se están gestionando en la mente del estudiante. ¿Por qué se le da tanta atención a los términos, pasiones y propensiones en los escritos de Elena de White? ¿Y por qué nuestra próxima sesión está dividida en términos de su relación o algo llamado la carta Baker? La respuesta es simple y fascinante. Una carta personal y privada fue escrita cerca del fin de 1895, al que algunos dicen que fue en 1896. Elena de White, que estaba en Australia, para un joven pastor en Tasmania, una isla en el sur de Australia, cuyo nombre era W. L. H. Baker. En esta carta, Ellen White escribió de Cristo. Entonces, el punto principal acá en esta carta era hablar de la cristología, o sea, hablar de Cristo y más específicamente de las pasiones y propensiones. Sigue diciendo, él podría haber pecado, él podría haber caído, pero ni siquiera por un momento hubo en él una mala propensión. Aquí está la declaración que ya habíamos leído anteriormente. Esta carta ha sido tomada por algunos intérpretes de los escritos de Elena de White y ha sido usada como un principio guía. Entonces, ¿qué se volvió esta carta? Un principio guía. Bueno, vamos a educar a los estudiantes de teología y vamos a ponerle esta carta ahí de frente a ellos para que ellos entiendan y ahí explicarle a los estudiantes de teología que a ver qué fue lo que quiso decir. Vamos a ver qué dicen estos teólogos, estos, bueno, intérpretes así llamados, si se les podía decir, porque, bueno, nosotros no tenemos estudio, no hicimos estudios de teología, pero el Espíritu Santo no nos podemos gloriar para la gloria de Dios. Hemos podido entender a profundidad este tema de la naturaleza de Cristo.
bueno, un testimonio, una reunión que yo tuve con un pastor allá en Valparaíso, que el hermano Carlos muy amablemente nos asistió en esta reunión. Antes de iniciar la reunión, este pastor nos dice, no hablemos de doctrina porque la doctrina divide. Y sucede de que tristemente, yo sé que todos en el remanente tenemos familiares, o casi todos, tenemos familiares en la corporación adventista todavía. En mi caso, a mis padres y a mi hermana, y hay gran confusión religiosa. Entonces, mi madre creía o cree que Cristo hizo la expiación en la cruz, mi papá cree que Cristo fue engendrado y mi hermana cree que Cristo tomó la naturaleza impecable de Adán y Eva, o sea, tomó la naturaleza prelazaria, ¿sí? No la poslazariana. Entonces, también ella cree que el tiempo de gracia se va a cerrar 2 veces. Bueno, es entendible. Ella escucha a Bullón, ella escucha a Esteban Bor, a David Gay, y en medio de todos estos pastores la van confundiendo cada día más. Entonces, me sorprendo de, de todas estas, digamos, estas doctrinas que cada uno cree. O sea, o sea, yo me sorprendo porque debemos de estar unidos en la fe y de eso se trata la vigilia de hoy, hacer mucho énfasis en la unidad de la fe. Por eso ya no estamos allá, porque con todas estas teorías, con todo lo que predica un pastor o el uno predica una cosa, el otro predica la otra. Entonces, por eso nosotros no queremos estar en esa confusión religiosa. Y estamos aquí por el mismo camino, yendo a una misma dirección. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en la unidad, pero ¿en la unidad qué? ¿En la mentira o en la unidad en la fe? ¿Sí? Sigamos analizando, mis hermanos, esta carta que está muy interesante. Bueno, vamos a mirar aquí. Dice, esta carta ha sido tomada por algunos intérpretes de los escritos de Elena de White y ha sido usada como un principio guía, ¿sí? Ya había leído, y en su interpretación para entender todas las demás declaraciones. O sea, utilizan esta carta guía y no se fijan en la infinidad de declaraciones que ella tiene haciendo énfasis en la naturaleza que Cristo tomó, a la verdadera naturaleza que ya sabemos cuál es. Entonces, cogen esta carta, pero no tienen en cuenta la gran mayoría de citas que ella tiene, porque han sido muchísimas citas que ella tiene, hablando, haciendo énfasis de la naturaleza pecaminosa que Cristo tomó cuando vino a esta tierra. Entonces ellos toman esta carta como una guía y así sucesivamente se la han enseñado a muchos estudiantes de teología y ya vienen contaminados con esta enseñanza. Dice, sigamos leyendo. Dice, los pasos lógicos que han sido seguidos por sus intérpretes parecen ser los siguientes. Bueno, vamos a analizar a ver qué dicen estos intérpretes. Ellen White le escribió a Wacker que Cristo no tuvo una mala propensión. Sí, sabemos que ella le escribió eso al pastor Wacker. ¿Sí? Por esto, vamos, aquí viene lo interesante, mis hermanos, y aquí viene el veneno. Por esto ella quiso realmente decir que Cristo no tuvo propensiones naturales. ¿Escucharon esto, mis hermanos? O sea, ellos sacan la conclusión que la profeta del Señor quiso decir que Cristo no tuvo propensiones naturales, ¿sí? Así como las tienen los hombres caídos. Entonces, de ahí viene, desde allá viene, bueno, mis hermanos, no sé en qué fecha comenzaron estos hombres a decir eso. Bueno, posiblemente, digo yo, que fue después del 57, cuando, bueno, cambiaron la cristología, cambiaron 100 años de cristología, que el pueblo de Dios y con la profeta, todos afirmaban lo mismo, que Cristo había tomado la naturaleza pecaminosa del hombre caído. Dice en el tercer punto, si él no tuvo las pasiones naturales que tienen los hombres caídos,
se concluye que él no pudo haber tenido la misma naturaleza humana que tiene el hombre caído. Entonces sabemos que inicialmente en el primer punto, en el segundo punto ellos dicen que la profeta del Señor quiso decir que Cristo no tuvo propensiones naturales. Entonces, si Cristo no tomó pasiones y propensiones naturales, entonces prácticamente Cristo no tomó la naturaleza pecaminosa. En el punto 3, ellos ahí sí hacen énfasis en ese punto. Si él no tuvo las pasiones naturales, ¿sí?, que tienen los hombres caídos, se concluye que él no pudo haber tenido la misma naturaleza humana que tiene el hombre caído. Tremenda esta declaración de estos hombres. Por eso Ellen White estaba tratando de decirle a Baker que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana no caída de Adán, ¿sí? Habiendo establecido esto a su satisfacción y a través de su interpretación de la carta, ellos no se permiten a sí mismos ser perturbados por el hecho de que Ellen White en ninguna parte escribió que Cristo vino a la tierra en la naturaleza no caída de Adán. O sea, ellos no se toman la molestia de investigar la infinidad de citas que tiene la profeta del Señor cuando ella firme y llanamente, valga la redundancia, que Cristo sí tomó la naturaleza pecaminosa. Ellos ellos solamente están centrados en esto. Cuando ella habla de propensiones malas, propensiones al mal, ya, ellos sacan la conclusión lisa y llanamente de que ella quiso decir que Cristo no tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, miren lo que van a decir, que esto me sorprendió muchísimo, mis hermanos. Cada día me sorprendo más con esta apostasía tan terrible. Tenemos que recordar que Elena de White no tenía una educación formal más allá de tercer año básico. Y esto lo han dicho muchos, ya todos los hermanos lo sabemos, que han habido declaraciones, inclusive muchos dicen que pues, aceptan que ella estaba loca por la pedrada que le dieron y ella no estudió teología, esa viejita, que no sé qué, y bueno, en fin, muchísimas ofensas que le hacen los propios adventistas. Bueno, que eso viniera de los evangélicos, de personas del mundo, pero que venga de un adventista, pues hay que decirle a esos adventistas, quítese en el nombre porque, y váyase donde los testigos de Jehová, los evangélicos, los pentecostales, los trinitarios, porque sinceramente dicen que creen en la profeta del Señor, pero mire todo lo que dicen de ella, que no tenía ningún entrenamiento teológico. Parecen estar diciendo por eso, no debemos esperar mucho de ella, ¿sí? Eso es lo que ellos dijeron. ¿Qué se puede esperar de una pobre niña que apenas tuvo tercero de primaria y no tuvo un entrenamiento teológico? No, es que nosotros sí somos los teólogos, nosotros somos los que, nosotros sí sabemos lo que ella quiso decir, que no lo pudo expresar muy bien porque ella no tenía estudio, pero podemos ayudarla generosamente a decir lo que nosotros creemos que ella quiso decir, pero que de alguna manera no estaba en condiciones de expresarlo correctamente en sus propias palabras. Ellos agregan, sus intérpretes la ayudan generosamente a explicarle al mundo que cuando ella escribió que Cristo soportó las mismas tentaciones que Adán soportó. Ella realmente quiso decir que Cristo tenía la misma naturaleza humana que tenía Adán antes de la caída. Entonces aquí ellos le van a ayudar a la profeta, lo que ella no pudo decir porque era una indocta, ¿sí? No tenía estudio, que ella quiso decir que Cristo había tomado la naturaleza humana que tenía Adán antes de la caída. Ya aquí definen ellos todo y ellos son los superdotados,
los que, bueno, tienen su estudio teología y bueno, ya sabemos todo el cuento de ellos. Vamos a analizar en el apéndice, creo que es en el apéndice A de este libro. También vamos a seguir analizando acá algunos puntos que ya que hablan de este tema de la carta Baker, que ha sido muy controvertida y que ha sido muy mal interpretada. Dice, pero los intérpretes de Ellen White aparentemente sintieron que sus 2 y pocas páginas de consejos cristológicos a Baker no incluyeron una adecuada declaración del problema. Es que ella no fue muy explícita, ella no supo explicar, no supo dar una declaración correcta, o bueno, eso fue lo que ellos dijeron, una declaración bien explícita, ¿sí? Dice, de tal manera que se aventuraron a suplirle uno a ella. En esencia sería así. Vamos a ver qué dijeron. Usted ha estado errando. O sea, supuestamente, o sea, la profeta del Señor le dice a Baker en la carta, usted ha estado errando, creyendo que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. Entonces, aquí los teólogos dicen, bueno, lo que ella le dijo a Baker fue esto, usted ha estado errando creyendo que Cristo vino a la tierra en la naturaleza humana caída del hombre. Aquí ellos explican la carta a su manera, y ahí es donde viene la conclusión. Yo estoy sugiriendo que este esfuerzo, aún cuando sea bien intencionado, era totalmente desnecesario. Yo creo que la misma declaración de Elena de White sobre el problema es abundantemente clara y satisfactoria. Ella escribió, bueno, aquí el pastor Ralph Larson hace una declaración importante. Dice, yo creo que la misma declaración de Elena de White sobre el problema es abundantemente clara y satisfactoria. Ella escribió que cada ser humano esté alertado del terreno de hacer a Cristo totalmente humano, tal como uno de nosotros. Entonces, esta fue una de las declaraciones. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir analizando por qué ella le dijo al pastor Baker que no lo hiciera a Cristo totalmente humano, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a analizar ese punto. Tratemos de internalizar completamente esta declaración, tomando cuidado que ninguna exégesis colocando nuestro significado en el texto. Muy bien, dice, los siguientes puntos parecen estar fuera de cuestionamiento. Vamos a ver los siguientes puntos. Dice, el mensaje es entendido como una advertencia. O sea, aquí ella le advierte al pastor Baker que no coloque a Cristo totalmente humano. Y ya vamos a mirar por qué. Dice, la advertencia, aun cuando primeramente sea dirigida a Baker, es amplia como para incluir cada ser humano, una advertencia que viene para cada uno de nosotros. Dice, perdamos o oscurezcamos las claras percepciones de su humanidad, así como fueron cambiadas como fueron combinadas con su divinidad. El contenido específico de la advertencia es que seamos cuidadosos para no presentar a Cristo a las personas como, primer punto, totalmente humano. Segundo punto, como uno de nosotros mismos. Vamos a mirar. Esta advertencia sigue muy de cerca las declaraciones de que el nacimiento de Cristo fue un milagro de Dios. Aquí me detengo un poco, ¿sí? ¿Por qué no podemos poner a Cristo totalmente humano? ¿Sí? Pues sabemos que Cristo, y ella ya lo ha declarado, combinó su divinidad con la humanidad. Pero ¿por qué Cristo no podía ser totalmente humano?
porque nosotros no nacimos como el nacimiento de nosotros o la concesión de nosotros no fue por obra y gracia del Espíritu Santo. No fue un nacimiento milagroso, el nacimiento de nosotros. Por esas dos razones. Dice que de que Cristo fue un milagro de Dios y que la descripción de la Biblia de Cristo como Hijo de Dios no puede ser aplicada a ningún ser humano, a no ser a Cristo. Entonces, Cristo era el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Cristo nos adoptó para su Padre. ¿Sí? Fuimos una adopción, pero Cristo fue el verdadero Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, Él bajó del cielo con ese título, como el Hijo de Dios. Nosotros no. Entonces, una tercera explicación es esta, o sea, un tercer punto para aclarar. Primero, Él no fue concebido, nosotros no fuimos concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo, no tuvimos un nacimiento milagroso, ¿sí? Y tampoco bajamos del cielo como si fuéramos los hijos de Dios. Fuimos adoptados por Cristo como hijos de Dios. Entonces, estos son varios puntos que es importante que lo analicemos, que Cristo obviamente tomó nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero Cristo combinó, sabemos todos, su divinidad con la humanidad. Bueno, vamos a notar aquí algo muy importante, mis hermanos. ¿Qué piensan los modernistas? ¿Sí? Dice, a los así llamados modernistas, en la última parte del siglo XIX, en los comienzos del siglo XX, este término ha caído grandemente en desuso y ha sido reemplazado por el término más general, liberal, o sea, de los adventistas liberales. Ellos enseñaban que descubrimientos científicos habían hecho con que el registro bíblico del milagroso nacimiento de Cristo algo insostenible. Esto era lo que pensaban o lo que decían los modernistas. No, no, es que es imposible que eso se hubiera dado. No, 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 es que eso cómo se puede hacer. O sea, ellos no admitían el nacimiento milagroso de Cristo. Entonces ellos, era una doctrina que ellos no podían aceptar. Y dice, y veían a Cristo simplemente como un buen gran hombre, pero no como el Hijo de Dios. O sea, lo veían tan humano que negaban su divinidad, ¿sí? Negaban que había sido eterno allá junto con el Padre. Ellos no dudarían en conceder la posibilidad de pecado en la vida de Cristo. Entonces, como ellos lo veían como totalmente humano, ellos decían, había posibilidad, o sea, ellos afirmaban de que Cristo era tan humano que él sí pecó. O sea, eso era lo que ellos afirmaban. Dice, a menos que también nieguen la realidad del pecado. O sea, que Cristo pecó o a menos que se negara el pecado. Y como Él nació acá, vino a este mundo pecador, entonces era tan humano que Él a la final pecó. Eso era lo que afirmaban los modernistas. Vamos a mirar a otra rama, ya para terminar, mis hermanos, los adopcionistas. ¿Qué pensaban los adopcionistas? Bueno, ¿por qué viene el caso de este tema? Porque el pastor Baker estaba colocando a Cristo como totalmente humano. Entonces, al poner a Cristo totalmente humano, se estaba haciendo al lado de eh, eh, los modernistas, ¿sí? Y vamos a ver cuál es el pensamiento de los adopcionistas. De la historia antigua, los adopcionistas de la historia antigua de la iglesia, estos eran un cuerpo significativo de cristianos que creían que Cristo comenzó su vida terrestre como un ser totalmente humano. Y ya sabemos que no fue así, porque él era una combinación de un ser divino con un ser humano. O sea, combinó su divinidad con la humanidad. Entonces, él no fue totalmente humano, porque para él ser totalmente humano
ya analizamos los puntos que acabamos de analizar en el texto anterior. Dice, su vida terrestre como un ser totalmente humano, tal como uno de nosotros, pero que fue eventualmente adoptado para que sea el Hijo de Dios. Por eso son llamados adopcionistas. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, Dios lo adoptó como su hijo. Así es. O sea, que él no era hijo, él nunca fue eterno, él salió así como humano, surgió como humano simplemente, pero que nunca fue eterno, pero que Dios lo fue adoptando poco a poco. Por eso dije adopcionistas, por eso se les llama adopcionistas. Ellos no habían estado preocupados acerca del pecado en la vida de Cristo durante el periodo anterior a su adopción. Su opinión, sus opiniones se encuentran en los escritos de los padres de la iglesia. Bueno, eso le suena ahí a la hermana Gabriela que nos ha dado este estudio. Los padres de la iglesia parece ser que ellos enseñaban algunos enseñaron esta creencia del adopcionismo, en relación en lo cual Elena de White alertó a Baker. O sea, por eso es que todo es mencionado acá, sí, porque ella alerta a Baker. Vamos a ver cuáles fueron las advertencias. Mi análisis en la carta Baker, presentando en las próximas páginas, me ha llevado a la conclusión de que el adopcionismo fue el error contra el cual Elena de White estaba alertando a Baker. Entonces, ¿en qué error estaba enseñando Baker? El adopcionismo. Estaba colocando a Cristo totalmente humano y poco a poco Dios lo fue adoptando como su hijo. Entonces, esta fue la advertencia que, eh, la profeta del Señor le hizo a Baker. Dice, me parece que la construcción colocada sobre esta carta por los intérpretes de Elena de White es completamente artificial y extraña. Una construcción que puede solamente ser hecha ignorando las propias claras declaraciones del problema. ¿Sí? Es de conocimiento común que los pioneros de la Iglesia Adventista vinieron de una gran variedad de antecedentes religiosos y teológicos y que después de la gran desilusión de 1844, ellos dedicaron mucho tiempo y estudio en el desarrollo de una plataforma de la verdad bíblica, sobre la cual ellos pudieron unirse en sus primeras conferencias bíblicas. Ellos caminaban a una sola dirección. Ellos estaban unidos con las mismas doctrinas. No es como pasa hoy en día que cada uno por su lado, el uno enseña una cosa, el otro enseña la otra y es una confusión terrible. Por eso es que se han convertido en una hermana de Babilonia, porque Babilonia es confusión religiosa. En sus primeras conferencias bíblicas, ellos llegaron a un entendimiento común en relación a la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, el sábado, la justificación por la fe, etc. Pero no llegaron, sin embargo, a resolver con éxito todas sus formas diferentes de entender la naturaleza de Cristo. Bueno, sabemos que hubieron algunos que no comprendieron a totalidad la naturaleza de Cristo, pero más adelante ya todos, en el tiempo pues, que vivió en la vejez de la hermana White, ellos andaban en el mismo camino en esta relación. Hubo un tiempo que ellos no entendían, inclusive algunos pudieron haber bajado a la tumba sin comprender totalmente lo que fue la naturaleza de Cristo. Muy bien, mis hermanos, entonces esto ha sido mi tema de hoy. Sería muy bueno que pudiéramos escoger otro lugarcito, hermano Carlos, para seguir analizando estas declaraciones, porque aquí hay mucha tela para cortar y podríamos hablar de las pasiones, propensiones, todas estas cosas que a nosotros nos debe de quedar muy claro y que
bueno, para mis hermanos, me siento muy feliz de compartir con ustedes esta noche de vigilia y que podamos estar unidos en la fe, de que los animo para que sigamos todos adelante, porque la venida de nuestro Señor está muy cerca y que andemos todos en este mismo camino. Que siempre le pidamos al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría, ese discernimiento espiritual. Como nos dice la Reforma Pro Salud, debemos de llevarla a cabalidad para que tengamos un buen discernimiento espiritual y que con la ayuda del Señor todos podamos salir al campo, todos podamos encontrar un terrenito y bueno, y poder allá en el campo tener un mejor discernimiento, ¿sí? Y que podamos seguir adelante llevando este mensaje, preparándonos cada día más para que le demos estas preciosas verdades a muchas personas que de otras religiones quizás que están siendo engañadas con tanta teoría, tantos vientos de doctrinas que han salido últimamente y que sabemos que esto es profético. El Señor los bendiga y una feliz noche para todos. Me dio mucho gusto compartir con todos mis hermanos. Hermana Ángela, muchas gracias. Sabemos el esfuerzo que usted hace por preparar y compartir este mensaje. Muchas gracias, hermana, porque nos ha recordado usted que debemos estar unidos en la doctrina, unidos en el concepto del verdadero Cristo y su naturaleza. Tristemente, hoy en día muchas personas, la mayoría de personas están adorando a un falso Cristo, a un Cristo que vino con naturaleza inmaculada, a un Cristo que no podía pecar, un Cristo que no te puede entender, que no puede ser tu ejemplo. El verdadero Cristo se encuentra en las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía. Damos gloria a Dios porque en este sentido, a nivel internacional, el adventismo historicista ha unido su concepto en el Cristo que tomó la naturaleza como la de Adán después de la caída. No un Amén. Cristo con naturaleza prelapsariana, no un Cristo que no podía pecar, no un Cristo originado en el calvinismo, no un Cristo que tomó carne santificada de María, en un Cristo católico. Ese no es el Cristo en que creemos en el adventismo historicista. Para la gloria de Dios, hemos sido enseñados a través del espíritu de profecía y en las mismas Sagradas Escrituras cuál fue la naturaleza verdadera que tomó el Señor Jesucristo. Queremos estar unidos en este aspecto también, en el concepto de lo que es la verdadera naturaleza humana que tomó el Señor Jesucristo, el verdadero Cristo. Mucha gente hoy en día está creyendo en un falso Cristo. Cuando venga el verdadero, cuando venga el Cristo verdadero, les va a decir, no, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Porque ustedes estaban creyendo en otro Cristo, en un Cristo que vino con naturaleza inmaculada. Y yo soy el verdadero Cristo. Bueno, hermanos, por mucho tiempo hemos venido estudiando y repasando esta doctrina. Quizás buscaremos otro espacio para ampliar este concepto con la ayuda de Dios. Muchas gracias, hermano. Agradecemos a la hermana Ángela, que el Señor la bendiga y esperamos Amén. que siga siendo un baluarte como siempre lo ha sido y que sigamos trabajando en aras de este proyecto maravilloso que es el plan que Dios tiene para la obra médico-misionera verdadera. Esperamos Amén, amén. que el Señor obre con su poder y que un día, primero capacitándonos, como ya lo estamos haciendo, educándonos, teniendo el concepto claro, un día el Señor nos pueda alentar con un sitio para poder desarrollar una granja escolar, una escuela de iglesia,
un sitio donde podamos capacitar misioneros, verdaderos misioneros para servir. Jóvenes y señoritas adiestrados en la obra, en la verdadera obra médica misionera, para que salgan a servir al Señor, a dar el último mensaje de advertencia a un mundo que perece y que está a punto de terminar el tiempo de prueba. Mis amados hermanos,